de el capítulo 5 de esta obra. Es una obra escrita originalmente por Ajahn Jayasaro. Ajahn Jayasaro es un monje ya de mucha antigüedad. Él nació en Inglaterra, es un monje inglés, pero fue uno de los primeros discípulos de Ajahn Chah y, y recientemente terminó de escribir una obra gigantesca que en español traducimos como Quietud que fluye. Y es una descripción muy amplia digamos, de la vida de Ajahn Chah, pero sobre todo de la vida monástica en la tradición de la foresta en Tailandia, ¿no? Entonces, es una obra sumamente interesante. Él es muy buen escritor, está muy bien escrita y recientemente fue traducida en su totalidad por un amigo mío que se llama Ricardo Schwarzer. Él es argentino, pero vive en Inglaterra y hizo un muy buen trabajo de traducción. Entonces, recientemente tuve la oportunidad de revisar algunos capítulos y, y entonces por eso que tengo el material que compartí con ustedes. Creo que es extremadamente interesante porque realmente nada más como muestra ese capítulo 5 que versa sobre el Vinaya, es decir, sobre las reglas y procedimientos de la vida de los monjes y monjas, eh, da una verdadera idea de cómo, inclusive, no solamente desde el punto de vista histórico, cómo se ha regido y cómo ha funcionado la comunidad monástica, sino que esta descripción en este capítulo nos da la idea también de cómo realmente no ha cambiado desde el tiempo del Buda, porque el mismo Vinaya no ha cambiado, se ha mantenido, y la práctica del Vinaya sigue completamente vigente, como lo podemos atestiguar en esta reseña. Eh, entonces creo que es muy valioso, sobre todo si digamos, estamos siguiendo las enseñanzas del budismo Theravada, y en particular es una muestra de cómo la tradición de la foresta funciona desde el punto de vista del Vinaya. Entonces, es un capítulo muy largo. Tal vez debía haber dicho que se leyera nada más la mitad o algo así, porque es extremadamente largo, cubre muchísimos aspectos de la vida de los monjes y también de la interacción con los laicos, ¿no? Que ese es también el punto importante que yo quería compartir con ustedes. A lo largo de la narración pueden ustedes darse cuenta que constantemente hay puntos de conexión entre monásticos y laicos y que tienen que ver precisamente con cómo se siguen las reglas, ¿no? Del Vinaya. Entonces, es muy relevante eh, y creo que es muy útil, sobre todo cuando hay comunidades de laicos que tienen a la mano un monasterio o monjes o monjas, dan una idea de cuál es el enfoque que debemos tener los laicos cuando interaccionamos con la comunidad monástica. Entonces, ahora, eh, yo creo que hay muchísimos puntos que se pueden discutir, pero yo creo que me gustaría para esta sesión abordar algunos de sus comentarios y de sus preguntas al respecto, que debe haber bastantes preguntas, supongo, porque es un tema muy amplio y también puede ser bastante complicado, ¿no? Entonces, Edgardo, ¿tienes ahí la mano levantada? Por favor.
Sí, bueno, yo tengo algunas interrogantes, sobre todo en cuanto a la estructura mismo del material, ¿no? Ujú. Esto es un comentario sobre el Vimutimaga, no es propiamente el Vimutimaga, ¿verdad? ¿Te refieres a El material que tú nos enviaste. no, es una obra eh, que no es canónica. Es una Ah, obra es una obra contemporánea, porque claro, fue terminada hace unos 8 años, más o menos, por el autor. Se tomó como 20 años en escribir la obra completa. Es un libro gruesísimo, que es muy grueso y entonces yo simplemente quería compartir con ustedes algunos de los capítulos, ¿no? bien, Sí, porque claro, sí, estuve leyendo el capítulo 5, y claro, los comentarios eran todos contemporáneos, entonces yo digo, bueno, pero esto tal vez es una parte es un comentario sobre la obra que nos recomendó Miguel, pero no, ahora voy entendiendo. Y, sí, sí, y eso es en un principio, ¿no? Y luego, yo no sé si es el momento, porque es un tema que pasa a veces por el momento, pero la importancia del Vinaya, no solo para los monjes, sino también para los laicos, es realmente relevante, ¿no? Porque se hace mención, en este caso, de la importancia de entender que no se puede realizar, bueno, no es que no se pueda, sino que no se puede pretender ciertos logros si las prácticas están fraccionadas o fracturadas, ¿no? Es decir, y a medida que uno va comprendiendo esto del Vinaya, tiene una lógica gigantesca, porque yo ahora en este momento que tengo en este lugar menos distracciones, me doy cuenta de las distracciones, ¿no? Como tengo más sí, tiempo de tranquilidad, de soledad, las distracciones se hacen más prominentes. Cuando estaba en la ciudad era al revés. Eran tantas las distracciones que no las veía, porque claro. se me hacían naturales y lo único que yo distinguía era a la hora de sentarme a meditar, ahí es donde yo hacía la distinción. Pero ahora Sí, me doy cuenta que no, que es al revés. Entonces, eh, eh, me cambia el orden de prioridades. Ahora tengo que prestar atención a la distracción, ¿no? así es, así es. Y este capítulo habla precisamente de la importancia inicial en el caso del monacato, ¿no? Pero también Sí, no, nos toca a nosotros, ¿no? De, exactamente. de iniciar por ese lado, hay que iniciar por ese lado, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, no sé, creo que lo mencionaban en ese capítulo, o tal vez no, pero es muy conocido el hecho de que cuando el Buda estaba a punto de finalizar su última vida, cuando estaba a punto de entrar en el parinirvana, eh, creo que fue Ananda el que le preguntó, bueno, y ahora, señor, ¿quién va a ser nuestro maestro? ¿A quién va a asignar para que esté al frente de la sangha, ¿no? Y entonces el Buda le contesta a Ananda, le dice, no es necesario, su maestro va a ser el Vinaya. La la regla va a ser su maestro, ¿no? Entonces es algo eso da la idea, como dijiste tú inicialmente, de lo profundo y sobre todo lo fundamental que es la regla monástica, tanto para hombres como para mujeres. Ahora, de la misma forma, uno debe pensar como laicos, nuestro equivalente, por decirlo así, son los preceptos y todo el conjunto de conductas virtuosas
que están contenidos en el noble óctuple sendero, principalmente el lenguaje correcto, la acción correcta y el modo de subsistencia correcto. Esos son, para nosotros los laicos, el equivalente del Vinaya monástico, ¿no? Algún maestro alguna vez mencionó que el Vinaya monástico no es otra cosa más que los 5 preceptos, pero extendidos, ¿no? Desglosados, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa es la... a ver, permítame un segundo porque acaba de entrar el perro. Voy a un momentito. Bueno, lo hubiese invitado a la reunión, ¿no? Disculpen, ya está. Ellos participan también. También quiere participar. Bueno, entonces les decía que esos 5 preceptos y esos ramales de noble óctuple sendero son nuestro equivalente como laicos en cuanto a la conducta moral y que el Vinaya se puede considerar como una extensión, un desglose de esos mismos 5 preceptos, ¿no? Entonces simplemente los monjes y monjas siguen estas reglas con mayor detalle, por decirlo así. El caso del laico es diferente, pero digamos la estructura básica y el sentido fundamental es el mismo, ¿no? Entonces, simplemente es el grado de detalle que cambia, ¿no? Por cierto, en ese mismo capítulo, y quiero yo puntualizar esto porque, y qué bueno que lo mencionas, porque creo que para entender la importancia del Vinaya y la importancia de los preceptos, este fragmento del Buda, esto es de palabra directa del Buda, que se encuentra en diferentes partes del canon. En Anguttara Nikaya, por ejemplo, existe el mismo fragmento, pero este es tomado del mismo Vinaya. Y dice, la disciplina, es decir, el Vinaya, la disciplina, los preceptos, las reglas, es en aras de la autorrestricción. La autorrestricción es en aras de la libertad respecto al remordimiento. La libertad respecto al remordimiento es en aras del contento. El contento es en aras del gozo. El gozo es en aras de la tranquilidad. La tranquilidad es en aras de la felicidad. La felicidad es en aras de la concentración. La concentración es en aras del conocimiento y visión de las cosas tal como son. El conocimiento, el conocimiento y visión de las cosas tal como son es en aras del desencanto. El desencanto con lo mundano es en aras del desapasionamiento y el es en aras del nirvana final a través del no apego. Entonces, básicamente, lo que nos dice el Buda es que el punto de partida de la liberación con respecto al sufrimiento es la disciplina, son los preceptos, es la conducta virtuosa que está definida por el Vinaya para los monásticos y por los preceptos y las partes del noble óctuple sendero que corresponden la conducta virtuosa. Entonces, como ven ustedes, sin eso no hay nada, no hay nada. Entonces, es el alma del asunto, ¿no? Es absolutamente esencial. Y creo que se tiene que puntualizar una y otra vez, porque si no se entiende esta secuencia causal, esta secuencia de causa y efecto, entonces hay cierta tendencia a no dar la importancia que tienen los preceptos y la conducta virtuosa en la práctica budista, porque actualmente, en estos tiempos modernos,
sobre todo en Occidente, hay un gran énfasis, por ejemplo, en la meditación. Entonces, muchísimos maestros enseñan meditación, pero se habla muy poco de sila, de la conducta moral. Entonces, y mucha gente cree que no hay ningún problema si, por ejemplo, meditan y tienen un estilo de vida en el que, por ejemplo, consumen alcohol. ¿Por qué? Porque no entienden no entienden la relación fundamental de los preceptos con el progreso, inclusive meditativo, ¿no? Entonces, es desafortunado que no se haga el énfasis suficiente, ¿no? Creo que eso es muy importante. Sí, es una tendencia de Occidente al reduccionismo y a fragmentar de repente la experiencia holística, ¿no? Sí, Y eso hace que, claro, se pierdan todo esto que tiene que ver con, con lo relacionado directamente a otro plano de existencia, porque definitivamente el entrenamiento que nosotros realizamos debe incluir forzosamente la disciplina, puesto que la disciplina es una condición existencial en cualquier otro plano de existencia. Si esa, claro, si esa disciplina no es modificada, pues nuestra conciencia no es compatible con otro plano de existencia, ¿no? eso es correcto. De la misma manera que, o sea, no alcanza con el conocimiento. Claro, claro. Sí, bueno, y eso es algo totalmente de importancia trascendental, ¿no? Ahora, hay una serie de cuestiones, eh, para los que leyeron el capítulo se darán cuenta de que hay toda una serie una vez que se toma, eh, se le da la importancia al desarrollo, la disciplina moral, uno se da cuenta que hay una serie de ramificaciones que también afectan mucho a la sociedad. Un punto, por ejemplo, que se encuentra en el capítulo es la actitud de respeto hacia los mayores. En el caso de la sangha, es decir, en el caso de la comunidad monástica, se hace un énfasis tremendo, tomando en cuenta la antigüedad de los monjes, ¿no? En la tradición monástica Theravada, hay digamos, se le da muchísima importancia a, a, a darle prioridad a los mayores, a tener deferencia y respeto hacia los monjes de más antigüedad. Y eso se traduce también ya en el plano de los laicos, sobre todo en sociedades como la tailandesa, la birmana, la sociedad de Sri Lanka. Todavía actualmente hay una gran influencia que se ha dado a través de los siglos, puesto que son países budistas, en lo que hay hay mucho cuidado en el respeto a los mayores, ¿sí? Y eso deriva del Vinaya, del Vinaya que dio el Buda, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy eh, puntual, ¿no? Un simple ejemplo de cómo este Vinaya ha afectado a las sociedades a través de los tiempos, ¿no? Y de cómo esas cosas son sumamente beneficiosas, ¿no? El respeto a los mayores, digamos, la consideración hacia los ancestros, por ejemplo, las personas que han partido, etcétera, etcétera, son cuestiones que derivan de esa influencia del Buda, ¿no? Y claro, todo eso es sumamente benéfico porque cuando en la sociedad se mantiene ese valor, el valor del respeto a los mayores, eso es algo muy, de mucho beneficio, ¿sí? Simplemente porque en términos generales, eh, los mayores tienen más
experiencia, tienen más madurez, ¿no? Los jóvenes son siempre intempestivos, no tienen el criterio, no tienen la experiencia, y si tomaran el ejemplo o escucharan a los mayores, eso sería para su beneficio, ¿no? Claro, esta es una extrapolación de la estructura monástica, ¿no? Y en la estructura monástica, esta deferencia a los mayores es algo que le da una gran cohesión a la estructura monástica, ¿no? Le da una lubricación, una cohesión, hace que haya mucha armonía en la sangha, porque no hay discusión. Simplemente el monje de mayor antigüedad tiene preferencia, digamos, en términos de quién va a hablar primero, a quién le toca la comida primero, hacia quién se dirige la deferencia, etcétera, etcétera. Entonces, acaba siendo algo muy conveniente, muy práctico y también muy bello en cierta forma, ¿no? Entonces, es un pequeño ejemplo nada más de cómo el Vinaya ha influenciado a las sociedades, ¿no? Y determina la estructura de la vida monástica, ¿no? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Si no, sigo preguntando yo. Sí, sí, adelante. Bueno, el texto tiene algunas secciones que están destacadas en diferentes colores y eso es una observación hecha por ti o el texto tiene ese tipo de... Porque en Las, realidad es todo un comentario que viene haciendo el autor sobre el contenido de este tema, ¿no? Ahora, hay una parte que, que me interesaría aclarar. Por ejemplo, el Patimokkha son las reglas escritas, digamos, duras, son las reglas duras de entrenamiento y disciplina. ¿Y el Vinaya qué más incluye? sí, el Patimokkha es solamente una parte del Vinaya. Y efectivamente, como tú lo mencionas, es la parte, vamos a llamarle dura o fundamental, que consiste, en el caso de los monjes, en 227 reglas, y para las mujeres son, creo que 343 reglas, algo así. Entonces, son las reglas fundamentales y están divididas de acuerdo a la importancia o gravedad, ¿no? Están las 4 reglas, el Patimokkha incluye las 4 reglas de derrota, que se llaman, que son las acciones que un monje comete y que al cometerlas queda automáticamente expulsado de la orden. Después vienen las ofensas graves, después vienen las ofensas que deben ser confesadas, y después, en la parte final de esas 227, que son las reglas más numerosas, son lo que llamamos las ofensas menores, ¿sí? Las ofensas menores, y después vienen también las reglas que podríamos llamar de etiqueta, ¿sí? Entonces, pero ese es solamente una parte, la parte, digamos, fundamental del Vinaya. En la tradición Theravada de la foresta, esa parte es fundamental y se recita cada 15 días durante las lunas llenas y las lunas nuevas. La comunidad se junta para recitar esas 227 reglas y curiosamente son recitadas de memoria. La recitación generalmente en una sola exhibición, por decirlo así, toma aproximadamente 45 minutos a 1 hora. Es decir, el monje, sin detenerse un segundo, durante 45 minutos,
habla continuamente recitando hasta que termina de recitar las 227 reglas. Claro, esa es una proeza de memoria, y solamente pocos monjes son capaces de acumular ese acervo, ¿no? En la memoria, aunque a todos los monjes que pertenecen a la tradición de la foresta se les alienta a aprender el patimoca. De hecho, cuando los monjes salen a su ronda de limosna para obtener la comida en las aldeas, una de las recomendaciones principales es que durante el trayecto de ida y en el trayecto de regreso practiquen memorizando el patimoca, ¿no? Entonces, es entendible que a lo largo de los años, finalmente las gentes llegan a dominar todo ese acervo de reglas, ¿no? De manera que siempre habrá algún monje que es capaz de recitarlas, porque además es obligatorio. No, una comunidad de monjes no puede no recitar el Patimoca durante las lunas nuevas y las lunas llenas. Entonces, esta es una cuestión muy seria. Si, digamos, en un pequeño monasterio no, no hubiera monjes que puedan recitar esas reglas, tienen entonces la obligación de trasladarse a otro monasterio en donde sí haya monjes que puedan recitarlas para que puedan participar en esa ceremonia de recitación de las reglas, ¿no? Entonces es interesante. Pero de regreso a la pregunta, además del Patimoca, existen un acervo de reglas en otras partes del Vinaya, pero que inclusive son más numerosas que el mismo Patimoca, pero, eh, pero no son tan conocidas, por decirlo así. Y muchas de estas reglas se encuentran en la parte del canon que corresponde a los comentarios al Vinaya, ¿sí? Entonces, de alguna forma, estos comentarios expanden, tienen como objeto expandir y explicar muchas de las reglas del Patimoca, pero al hacerlo introducen nuevas observaciones, nuevas reglas y nuevas directrices. Entonces, una persona que realmente está interesada en conocer el Vinaya es también una cuestión muy difícil, y eso ya es una cuestión más bien de vocación entre los monjes. Solamente hay monjes que se interesan en eso y dedican gran parte de su vida monástica refinando ese conocimiento, ¿no? Entonces se vuelven, por decirlo así, expertos en el Vinaya, ¿no? Entonces, de alguna forma son los, entre comillas, son los abogados de la sangha, porque son los que conocen las reglas, no solamente en lo fundamental, sino en sus sutilezas, ¿sí? Y en sus detalles, ¿no? Entonces, estos monjes son muy apreciados porque, porque entonces todos los demás monjes pueden recurrir a esta persona o a estas personas para consultar aspectos detallados o sutiles acerca de las reglas, ¿no? Entonces, ese es un aspecto muy interesante de la vida monástica. Ahora, Miguel, perdón, eh, me despierta curiosidad de esto que acabas de mencionar porque hasta donde yo tengo entendido, en el último concilio el canon se cerró. No hay manera de... Ahora, esta canasta es una canasta que está, digamos, susceptible a nuevas realidades, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy en día nosotros tenemos muchas veces, o vemos muchas veces, a monjes construyendo su sangha, ¿no? Monjes que de repente están en sus primeros inicios, construyendo su sangha en, en la red, porque no tienen monasterio, no tienen templo propio, no tienen localidad propia, simplemente están sobreviviendo en algún monasterio y están empezando a construir su sangha en la red. Ahora,
hay una serie para esto, por ejemplo, que es la transmisión del Dhamma, ¿no? Se requieren recursos que probablemente dentro del Vinaya no están contemplados, ¿no? Como una necesidad. Y sin embargo, hoy pasan a ser un instrumento fundamental para el monje poder tener esos recursos y tener que recurrir a aquella dana o aquellos fondos que tenían un destino ya marcado y pautado por el Vinaya, ahora tienen que recurrir a esos fondos para poder sostener esa construcción que están realizando. ¿Es así? Eh, es un, ese es un tema difícil, porque efectivamente digamos que el, um, la cuestión fundamental, por ejemplo, en el Vinaya tenemos la prescripción de que el monje no puede utilizar dinero, no puede recibir dinero, pero también está la estipulación de que no puede ejercer control sobre el dinero, ¿sí? Entonces, y después en estas otras reglas secundarias hay más detalles acerca de las limitaciones, ¿no? Eh, con respecto al dinero. Entonces, existe la regla fundamental y entonces el monje en la era moderna tiene que proceder, porque ahora las cosas son diferentes, ¿no? Eh, por ejemplo, el intercambio de dinero ya no necesariamente es a través no es cash, no es monetario, no es billetes y monedas, ni oro tampoco. ¿Eh? Se pueden hacer transacciones en línea, ¿no? Pero el principio es fundamental. El monje no debe recibir dinero y no debe ejercer control sobre el dinero, ¿no? Entonces, sin embargo, el Vinaya también indica cuáles son los procedimientos que pueden utilizar los monjes para recibir ofrendas de dinero. Es decir, el monje puede ser el objeto de la ofrenda, ¿no? O sea, como entidad representante de la sangha, puede recibir la ofrenda, pero lo tiene que hacer a través de un tercero, ¿sí? Y ese tercero está permitido por el Vinaya, ese tercero es un laico, obviamente no puede ser otro monje, es un laico o un grupo, una institución laica o una sola persona o un grupo de personas que recibe esa donación monetaria, vamos a decir así, y la administra, ¿no? Entonces, dado ese caso, entonces el monje puede decir, por ejemplo, el monasterio tenemos un problema con la distribución del agua, tenemos que hacer un tanque de agua. Y entonces el monje simplemente dice eso al administrador, pero eso es todo lo que dice, no dice ni pío más. Eso es todo. Entonces el administrador debe estar consciente de que debe haber un gasto que es necesario para la supervivencia del monasterio. Entonces, ese laico al que se le ha dado la confianza, entonces toma las medidas necesarias para hacer los gastos necesarios también para que se lleven a cabo esa obra correspondiente, ¿no? Ahora, ese principio debe funcionar con cualquier otro aspecto, ¿no? En el que se requiere, en el que se requiere dinero, ¿no? Para una comunidad monástica, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, ¿y cómo hacemos? Porque hace unos días yo tuve un, un diálogo con alguien de nuestra comunidad que, o sea, no es propiamente nuestra comunidad, pero practica Theravada, tiene otra comunidad. Y él decía que, porque nosotros acá en Uruguay creamos, cada tanto tiempo creamos algún fondo, ¿no? Y a veces, bueno, para algunas actividades nuestras y a veces hacemos dana, ¿no? Algún monasterio, algún monje y tal.
Eh, Sí, no hay nada planificado, o sea, nosotros vamos viendo cómo... Ahora esta persona me decía que eso no está considerado dentro de la tradición, porque el Vinaya establece que no hay que hacer acopio de recursos, ¿no? Ahora, los laicos, en este caso que tú mencionabas, que tienen la función de administrar los fondos para los monjes, tampoco pueden acumular recursos para posteriormente desarrollar cualquier proyecto o necesidad que se presente. Tiene que ser todo espontáneo no, o, no, no, ¿no? no, no, no. En ese caso, el laico o la agrupación laica puede acumular los fondos y puede ejercer directivas de manera que esos fondos sean preservados y hay casos inclusive en que los laicos toman iniciativa inclusive con aprobación de una junta de consejo pueden hacer hasta inversiones de esos fondos para acrecentar las cantidades, ¿no? Si es que hay aprobación, ¿no? Eso es un poco no es tan usual eso, ¿no? Pero en resumen, esa es una cuestión enteramente a cargo de los laicos, ¿no? Sí, Por eso, eso es posible. eso no perjudicaría, por ejemplo, nuestra observación de los preceptos ni nada que no contradice en este caso la No, observación. la acumulación y salvaguarda de fondos, no, no. No, Algunas comunidades, por ejemplo, hacen cuestionamientos más sutiles. Por ejemplo, ellos ponen objeciones a que esas donaciones sean invertidas. ¿Sí? ¿Por qué? claro, Porque ellos apelan a un criterio ético en el sentido de que esas inversiones tal vez van a redituar en ganancias monetarias, pero a través de inversiones en compañías que no son éticamente viables o éticamente bien vistas, ¿no? Hay gente que cuestionaría empresas como Amazon o Tesla o qué sé yo, ¿no? O sea, hay ciertos argumentos de carácter ético ya muy sutiles, pero entonces algunas comunidades simplemente se niegan a hacer ese tipo de inversión, ¿no? Pero eso ya no es una cuestión en donde los monjes tienen injerencia o las monjas, ¿no? La claro, comunidad monástica no tiene nada que ver. Ese tipo de sutileza y decisión tiene que ser tomada por las comunidades laicas. claro, de todas maneras, nos salpica, ¿no? Nos salpica la idea de que comience la mirada a dirigirse a través de cualquier excusa. Por ejemplo, bueno, queremos construir un templo y nos vamos al casino, ¿no? A ver si acrecentamos. Entonces, eso ya, yo tampoco estaría de acuerdo con manejar los fondos de esa manera. Yo preferiría Claro, con claro, lo que se hace con lo que hay, lo que se pueda, y bueno, pero si nos ponemos a jugar con el dinero, ya nos olvidamos de, claro, ahí los claro. preceptos empiezan, ahí sí nos afecta, ahí se nos salpica, ¿no? Así es. Ahora, hay un punto importante, muy, muy importante que se menciona en el capítulo, en este capítulo 5. Cuando hay ambigüedad, cuando hay una ambigüedad ética, ¿sí? O moral, que sucede a veces en la comunidad monástica, la directiva la directiva número uno es abstenerse. Si hay duda, mejor uno se abstiene. Si hay la más mínima duda, el monje o la monja tiene que abstenerse de hacer esa acción hasta que no sea completamente clarificado que es éticamente o moralmente viable, ¿no? Y lo mismo debe ser aplicado a las agrupaciones laicas, ¿no? También es algo que se tiene que ver con mucho cuidado y desde luego para el laico, nuevamente, la regla son los preceptos, ¿no? Los preceptos y la parte de conducta moral en el noble octuple sendero. Claro, claro. Sí, de hecho, procurar unos fondos de esa manera también
por supuesto, involucra al monje, porque si nosotros hacemos un negocio, vendemos armas y después con eso le construimos un templo, un monasterio a una comunidad, o sea, no, Así es, por más que el monje no administre los fondos, está recibiendo fondos que vienen de un origen. así, exactamente, Ah, exact, sí. exactamente. Ahora, una preguntita, a ver si esto también nos atañe a nosotros. Eh, hay sanciones, estuve viendo que hay sanciones en el Vinaya que están relacionadas con, que están relacionadas con ciertos comportamientos y sanciones que se dividen en dos áreas, ¿no? Que una es la sanción en donde se le solicita al monje, en este caso, que delante de la asamblea él confiese sus faltas, ¿no? Como una Así manera es, de resarcirse o una manera de... está considerado una sanción, según lo que acabo de leer. sí, Y hay otras sanciones que tienen que ver con la expulsión, ya son más severas, ¿no? O sea, hay sanciones donde definitivamente el monje es expulsado. Ahora, así es, no en nuestro caso, pues yo estoy tratando de traer esto a nuestra vida laica, ¿no? Pero sí, aún no siendo nuestro caso, en las sangas laicas, hay normas y reglas que de repente deben ser consideradas en ese orden. Por ejemplo, hay algunas normas en donde, por ejemplo, uno pudiera considerar que uno de los integrantes no está apto para seguir participando de la comunidad o no, o es necesario llamarlo al orden y que delante del resto de la comunidad explique qué es lo que está pasando. ¿También se estila eso o no? Eh, lo que sucede es que las agrupaciones laicas tienen diferentes características. Hay agrupaciones, digamos, muy estructuradas, en donde sí hay ciertos lineamientos éticos a los cuales todos los miembros se suscriben. Esas son, digamos, vamos a llamarle asociaciones muy sofisticadas, que generalmente ya tienen mucha antigüedad, mucha experiencia, eh, ha habido mucha cercanía con la sangha, mucha interacción a través de generaciones, ¿no? Entonces, a través del tiempo y la experiencia han llegado a este tipo de determinaciones acerca de qué se hace cuando, por ejemplo, se descubre que digamos, que algún miembro de esa comunidad laica está malversando fondos, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hay prescripciones predeterminadas que son parte de la estructura de esa sociedad, ¿no? Ahora, pero en otros casos no. En otros casos no hay ninguna directiva, entonces un problema como ese es un problema difícil porque no hay una determinación previa de qué es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces esa comunidad tiene que actuar en el momento, ¿no? Pero Convenir una asamblea o un consejo para consultar y determinar qué es lo que se va a hacer en un caso como ese, ¿no? Ahora, por esa razón, también en estos tiempos modernos, es muy recomendable que, que, los, que los laicos que apoyan a la sangha establezcan, si es posible, una asociación eh, formal, ¿no? Por ejemplo, aquí en México existe la estructura de la asociación religiosa. Entonces, esa asociación religiosa está, digamos, avalada por el gobierno mexicano y entonces, pero como condición tienen que seguir toda una serie de reglas y estructuras que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces tiene que haber necesariamente juntas de consejo periódicas, reportes anuales, económicos y demás, y ese tipo de estructura facilita mucho precisamente el manejo del dinero, ¿no? claro,
Claro, sí, sí. Nosotros tuvimos una experiencia así hace unos años. Eh, bueno, no sabría decir qué tan bueno fue la experiencia o qué tan mala fue. Es compleja, esa experiencia fue compleja, se entremezclan muchas cosas y hoy en día estamos funcionando de otra manera, eh, pero no quita la posibilidad de que eso sea. Primero hay que establecer unas bases muy fuertes, ¿no? Comunitarias, para dar ese paso. Y yo creo que a nosotros nos pasó en su momento que no estábamos muy fuertes y entonces hubo mucha confusión. Ahora, pero en los casos, por ejemplo, que no tienen que ver con el dinero, pero sí tienen que ver con los conflictos, ¿no? Que a Sí, veces se plantean conflictos entre miembros de una comunidad que tienen muchos años, ¿no? Por ejemplo, no sé, sí, 20 años y de repente surge un conflicto sí, y por lo general ese conflicto queda reducido o la solución de ese conflicto queda reducida a la voluntad de esas partes nada más. Y sí, el resto mira de afuera, ¿no? Entonces, sí. ¿hay alguna metodología o algún procedimiento o alguna costumbre recomendable y sana Bueno, viable para eso? bueno, hay una cuestión. Eh, por eso es tan interesante conocer el Vinaya monástico, porque cuando uno empieza a conocer la estructura, se da uno cuenta que también es casi una estructura de tipo legal, legalista, pero inclusive más sofisticada que los sistemas legales, ¿no? Modernos. Entonces, eh, lo que es fascinante es que a lo largo de más de 2500 años ha habido realmente pocas ocasiones de conflicto en la Sangha, porque el mismo Vinaya provee las pautas para cómo resolver los conflictos. De hecho, hay una sección del Vinaya explícitamente dedicada a los lineamientos para resolver toda clase de conflictos, toda clase de conflictos. Entonces, uno como laico pudiera eh, conocer estas cosas y tomarlo un poquito como modelo, aunque el modelo realmente del Vinaya no es extrapolable directamente al campo laico, ¿no? Por eso el Buda hace la distinción clara entre laicos y monásticos, porque no puede haber, realmente no se pueden mezclar. Pero nosotros los laicos podemos tomar ciertos principios que son propios del Vinaya para tratar de resolver nuestros conflictos como laicos, ¿no? Por ejemplo, que van desde detalles muy pequeños, como lo que mencioné, ¿no? La, la, la deferencia, por ejemplo, al, a, la, eh, a la antigüedad, ¿no? Del miembro, si no es el caso monástico, en el caso de los laicos, bueno, si la persona ha estado en la sociedad eh, que apoya a la sangha durante más tiempo, bueno, esa persona tendría prioridad, por ejemplo, en el orden para hablar o para exponer el tema, ¿no? O el conflicto, o digamos, ¿quién toma la palabra primero? Bueno, el que tiene más antigüedad. Entonces, es solamente un ejemplo, ¿no? Pero existen infinidad de detalles en los que uno puede guiarse a través de los preceptos y del Vinaya para resolver los conflictos entre laicos. Pero ahora bien, habiendo dicho eso, el problema con nosotros los laicos es que mm, no, nosotros como laicos no estamos haciendo una determinación de autorrestricción en el mismo grado de los monásticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo que me refiero es que entre laicos, todo mundo tiene derecho a expresar su opinión, pero son meras opiniones, ¿sí?
y en eso se basa el desarrollo del conflicto, ¿no? Mientras que en el caso de los monásticos, las opiniones de cada miembro monástico no tienen absolutamente ninguna injerencia, porque ya todo está estructurado de acuerdo con el Vinaya. Entonces no es una cuestión de opinión, es una cuestión mucho más objetiva, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Hay reglas. Entonces ahí está la dificultad con los laicos, ¿no? Nosotros vivimos un entorno más caótico, mucho más caótico que el entorno monástico. Y ese siempre va a ser un problema. Entre Claro. los laicos siempre hay, a la larga siempre hay problemas, mayores o menores, pero siempre hay más conflicto, ¿no? Claro, funcionalmente, ¿no? No digo psicológicamente, porque obviamente que cada ser humano tiene su propio caos, Sí, pero estructuralmente y funcionalmente, de repente una comunidad monástica tiene un solo caos que resolver, ¿no? Que es el caos que está, eh, digamos, ordenado ese caos por el Patimokkha y por el Vinaya. Sin embargo, exactamente, nosotros tenemos un caos independiente cada uno en un ámbito particular de cada uno, que después hay que compatibilizarlo con, es decir, como si cada uno de nosotros tuviera un patimoca personal, ¿no? sí, Es una sí, cosa así. sí, sí. Mira, en este momento que estamos discutiendo esto, me viene a la mente un ejemplo más. Y esto yo lo viví, porque hace muchos años teníamos una comunidad de laicos compuesta por personas de Canadá, personas de Tailandia, y era de cierto número. Y nosotros adoptamos durante cierto tiempo, cada vez que había una reunión importante en donde se tomaban decisiones de esos laicos, adoptamos la costumbre monástica de pedir perdón en el momento de separarnos, en el momento de despedirnos. A veces las reuniones pueden ser bastante agitadas ¿no? Y casi rayando en la pelea, ¿eh? Pero siempre sabíamos que al final hacíamos el pequeño ritual de pedir perdón, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo decía, estimados amigos, si he cometido alguna falta voluntaria o involuntaria con respecto a ustedes, les pido que me perdonen y si la he cometido y estoy consciente de ello, en la próxima ocasión voy a tratar de abstenerme, ¿no? De cometer otra vez esa misma transgresión. Y luego ellos, cada uno de ellos, decía lo mismo con respecto a todos los demás. Entonces, al final, y claro, desde luego, los demás contestaban, sí, te perdonamos, ¿no? Y entonces, de esta forma, cuando hacíamos esto, cada vez que terminaban esas reuniones, pues todo el mundo salía muy contento, a pesar de que inclusive a veces los problemas persistían, no se resolvían, pero por lo menos mentalmente, el ambiente mental era bastante sano, Claro, ¿sí? se unifica. Y eso es algo que se tomó de los procedimientos monásticos, ¿no? Muy Porque en los interesante. monásticos es estándar, estándar. Si yo voy a dejar a mi maestro durante 3 meses o me voy de viaje un mes, voy con mi maestro y en el último momento le pido perdón por cualquier transgresión que pude haber cometido y él me da su perdón y al mismo tiempo él me dice, bueno, y ahora tú también perdóname si es que yo cometí alguna falta. Y claro que el perdón se otorga mutuamente y entonces los dos quedan muy contentos y parten en la mejor de las disposiciones. Es, Entonces, nuevamente, es un ejemplo, es solamente un ejemplo, ¿no? pero es muy Vamos, bueno, es muy bueno, es muy bueno. es muy bueno, ¿Sí? es algo que los laicos pueden practicar. Se puede establecer algo así, sobre todo si es una comunidad laica que se reúne periódicamente y que tiene que resolver una serie de problemas administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una buena idea. Tiene un efecto psicológico poderosísimo.
Sí, 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 porque, Sí, porque la intención se limpia, ¿no? la intención se limpia y también llega uno a la conclusión de que lo que se está discutiendo no es una cuestión personal. Podemos tener nuestros puntos de vista y pueden diferir, pero a final de cuentas uno trata de resolver las cuestiones en una forma objetiva, no por beneficio personal, ¿no? Bueno, eso para mí es tan importante, ¿no? El poder, porque qué difícil es sostener un conjunto, ¿no? De intenciones hacia un mismo lugar y en un mismo sentido, ¿no? Entonces, poder entender que por encima de todo está el proyecto principal, por llamarlo de alguna manera, que es nuestra liberación, que es nuestra... Sí, Poder entender, poder establecer eso en una comunidad es, es algo exquisito, ¿no? claro, claro. Y claro, cada miembro de la comunidad tiene que entender el aspecto más fundamental, que es el de no causar daño a otros, no causarse daño a uno mismo y no causar daño a ambos, ¿no? Es el principio, digamos, máximo, ¿no? De alguna forma. Después de eso, todo lo demás es derivado de eso, ¿no? Y nuevamente, lo que a final de cuentas es lo más importante es la intención, la pureza de intención. Entonces, eso es algo que todo miembro de la comunidad, ya sea laica o monástica, tiene que examinar constantemente, ¿no? ¿Cuál es aquí en este problema, cuál es la verdadera, cuál es mi verdadera intención? Entonces, se requiere de una clarificación interna eh, y estamos obligados a hacer esa clarificación interna, ¿no? Sí, sí, por Sí. eso el autor en este material que tú nos envías en relación a este capítulo incluso inicia haciendo esa aclaración en los primeros comentarios donde dice que la importancia de la triple práctica, ¿no? De la práctica simultánea. Es imposible dejar de lado una de las patas del óctuple sendero para atender otra, porque no es Claro, posible el desarrollo sin atender las tres patas, ¿no? claro, claro, claro. Así es. Bueno, aquí hay una pregunta, permíteme verla, es una pregunta de Marisol. Dice, ¿qué pasa si hay una transgresión menor para un laico que toma los 8 preceptos por un mes, pero en una ocasión toma alimentos por la noche porque le ganó la sensación de hambre? ¿Su disciplina se debilita aunque haya sido ocasional? Bueno, en ese caso específico, eh, simplemente la persona hace bueno, hay dos posibilidades. La persona idealmente lo confesaría al director del retiro o al maestro o la maestra que está conduciendo el retiro, pediría hablar con esa persona y confesaría esa transgresión y simplemente haría la determinación de no volver a incurrir en esa falta, ¿no? Ahora, si no es posible hacer esa confesión, no hay ningún problema. La persona, estando consciente de la transgresión, simplemente hace una revisión interna acerca de los motivos, las causas, las intenciones y renueva su determinación de seguir ese precepto, ¿no? Digo, esto aplica no solamente en los 8 preceptos, sino para cualquier laico en cualquier momento respecto a los 5 preceptos, ¿no? Entonces, sí, claro, muchas veces por diferentes razones, muchas veces por distracción, falta de atención plena o por presiones externas de diversa índole, rompemos un precepto, entonces tenemos que reconocerlo inicialmente y si se reconoce, entonces uno hace la determinación de no volver a romperlo, ¿no? Eh, esas, como saben ustedes muy bien, no, los preceptos no son mandamientos, son reglas de entrenamiento, ¿no? Y mientras
no perfecciona uno la moral, entonces siempre habrá transgresiones. Ahora, por ejemplo, inclusive hay personas con grados de iluminación que ocasionalmente rompen los preceptos. Un sotapana, uno que entra en la corriente, por ejemplo, puede romper un precepto en un momento dado. La diferencia es que la persona que tiene un grado de iluminación inmediatamente a través de cualquier medio confiesa esa transgresión. No puede seguir viviendo sin haberlo confesado a alguna persona que tiene el entendimiento de que esa persona ha incurrido en una transgresión. Y entonces, habiéndolo confesado, nuevamente hace la determinación de no volver a romper ese precepto, ¿no? Miguel, perdón, hoy estoy muy preguntón y No, perdona, qué lo bueno, que pasa es el qué tema me bueno. interesa No, mucho. Esto que acaba de decir Marisol me interesa porque yo, por ejemplo, ahora he incursionado en una, en un estilo de alimentación que involucra el ayuno intermitente. O sea, yo corto mi alimentación a las 2 de la tarde sí. y no me vuelvo a alimentar hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Ujú. Entonces, esto podría ser útil, o sea, podría ser considerado como uno de los preceptos o estamos sujetos a un horario por vinaya o por Bueno, tradición. Ujú. lo que mencionas eh, mm, parece ser que es parte de lo que llamamos los 8 preceptos, ¿no? Es uno de los 8 preceptos, pero el precepto indica específicamente que uno se abstiene de ingerir alimentos después del mediodía. Ahora, la frase después del mediodía eh, es un poquito ambigua, está sujeta a interpretaciones, ¿no? Entonces, para algunas personas, el mediodía constituye las 12 del día o de la tarde, como le quieran llamar, ¿no? Para otras personas puede haber una variación de tiempos, considerando que muchas veces hay cambio de horarios en las zonas horarias, entonces aceptan una cierta variabilidad, ¿no? Entonces, el mediodía es las 12, puede ser la 1, puede ser algo que también eh, en un momento dado eh, puede ser predeterminado por el meditador, ¿no? Si el meditador entiende profundamente cuál es la intención detrás de la regla, entonces puede hacer ciertas determinaciones, ¿no? Acerca de eso, ¿no? Si, como dices tú, si tu tiempo de corte más adecuado, más conveniente es las 2 de la tarde, bueno, entonces te adhieres a eso, ¿no? Te adhieres a las 2 de la tarde, aunque eso pudiera parecer un poquito más allá del mediodía de la regla estándar, del precepto estándar. Hay que recordar que algunos de los 8 preceptos no son preceptos de tipo moral, son preceptos de tipo ascético y de autodisciplina, ¿no? Que están diseñados para la comodidad del meditador y la optimización del esfuerzo meditativo, ¿no? Entonces, tomando ese criterio, uno puede determinar exactamente qué cosa es a lo que se está uno adhiriendo, pero si uno hace esa determinación, tiene uno que cumplirla, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo y es muy interesante. El tema es, como dije, muy amplio. Puedo hablar uno mucho acerca de todas estas cosas, pero bueno, tenemos limitación de tiempo. Yo les sugiero que para la siguiente plática tratemos de leer el siguiente capítulo que versa sobre meditación.
Entonces es una extensión básicamente también del capítulo anterior y claro, tiene el, el mismo tenor, la misma, el mismo espíritu de la obra, ¿no? Y también nos va a dar muchas indicaciones, muchas revelaciones acerca de también la vida monástica y también va a dar lugar sin duda a pautas para nuestra reflexión como laicos. Entonces, sugiero que dentro de 15 días abordemos el siguiente capítulo. Creo que 15 días será suficiente para que la mayoría de nosotros pueda leer el material y entonces yo quisiera que anotaran sus preguntas. Eh, en caso de que haya un exceso de preguntas, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, simplemente se escriben en un correo electrónico y entonces puedo ya con mucha calma ir contestando cada una y enviando de regreso ese correo electrónico con respuestas y comentarios, ¿no? Entonces lo haríamos de esa forma, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas Muy gracias, bien. Miguel. Que estén muy bien, contentos, en paz, que puedan practicar, que hagan mucho progreso en su meditación y que estén felices y seguros. Muchas Muchas gracias, gracias. Miguel. Muchas Muchas gracias. Que mejore tu Gracias. salud. Muchas gracias. 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 Bueno, paramos la grabación. Gracias a todos. Gracias.